Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Claudia García, soy R1 de Medicina Familiar y el día de hoy les voy a hablar sobre las manifestaciones neurológicas y la rehabilitación pulmonar en pacientes infectados con SARS-CoV-2. Bueno, recordando que independientemente de las manifestaciones clínicas que habitualmente nos da una infección por COVID, como son malestar general, tos, escurrimiento nasal, fiebre, y ataque al estado en general, también se van a reportar manifestaciones con alteraciones neurológicas, independientemente de las alteraciones del gusto y el olfato, que son características propiamente. Tenemos que tomar en cuenta que en las formas graves de la enfermedad o de la infección por COVID se van a describir trastornos a nivel neurológico o trastornos con alteraciones en la conciencia. Entre ellos encontramos parestesias, ataxias, miopatías, encefalitis, síndrome de Guillain-Barré, aunque en este último solamente se ha reportado un caso a nivel mundial, y enfermedades cerebrovasculares. En la etopatogenia de algunas enfermedades autoinmunes se va a describir que algunos virus pueden alterar la tolerancia inmunológica y originar moléculas o células autorreactivas, es decir, que van a atacar nuestro propio cuerpo. De aquí partimos como pieza clave con el virus de Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque se ha detectado que en pacientes que sufren esta enfermedad que tienen un tipo de coronavirus. Este nos ha dado la pauta para de esta manera plantear el tratamiento en nuestros pacientes actuales que están infectados por SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso central. Aunque cabe destacar que son coronavirus totalmente distintos o son cepas distintas del virus, pero nos ha dado la pauta para poder darnos una idea de cómo es que ataca el sistema nervioso central. Tenemos que tener cuatro características muy en claro de lo que hace el coronavirus a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que, la primera de ellas es que son neuroinvasivos, la segunda son neuropáticos, la tercera provoca necroptisis y la cuarta generan daño directamente a las células gliales, astrocitos y terminaciones nerviosas del sistema nervioso central. Todo esto va a estar dado o mediado por moléculas como quimiosinas y citocinas, que lo único que van a hacer va a ser exacerbar el cuadro de neuroinfección o neuroinflamatorio, ¿vale? Tenemos que recordar para esto que el virus del SARS-CoV-2 va a tener una proteína espiculada o proteína S. Esta va a hacer que se una al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, comúnmente conocido como ECA. Y recordemos que el sistema nervioso central va a ser rico en receptores de ECA2, por lo que hace más posible que el virus del SARS-CoV-2 lo afecte. El mecanismo patogénico del SARS-CoV-2 en el sistema nervioso central realmente no está del todo claro, y es que en la actualidad nos hace falta muchísimo más estudios, tanto de virología como inmunohistoquímicos o histopatológicos, para poder crear o poder descifrar el mecanismo etiopatológico del SARS-CoV-2. Por eso era importante lo que les decía de los pacientes con la enfermedad del virus de Epstein-Barr. ¿Por qué? Porque esto ha sido clave para darnos una idea de cómo es que este virus ataca el sistema nervioso central. Se cree que como el sistema nervioso central es rico en la enzima convertidora de angiotensina 2 y la sensibilidad que tiene el virus del SARS-CoV-2 para pegarse a sus receptores, se cree que, bueno, es como los coronavirus van a infectar en primera línea las células gliales, macrófagos y astrocitos, aunque también mediante esta unión con la ECA2 va a secretar citocinas proinflamatorias que a su vez van a exacerbar el proceso de inflamación en la corteza cerebral y en las regiones cerebrales para que se pueda replicar el virus de una mayor manera y pueda inducir
a crear lesiones directas en el tejido nervioso. Sin olvidar que el virus del SARS-CoV-2, al entrar en contacto, ya sea con la mucosa respiratoria alta, baja o gastrointestinal, va a producir una respuesta inmunológica de tipo innata, intrínseca, ¿vale? Y esto me va a llevar a la liberación de citocinas proinflamatorias, que son las que me van a crear, como ya se los comenté, el daño a nivel del tejido del sistema nervioso central. Para determinar las etapas de una neuroinfección por COVID, se han hecho 4 pasos muy importantes. El primero de ellos va a ser la replicación. Este va a durar varios días. Con varios días me refiero de 4 a 7 días, donde el paciente va a tener poco sintomatología. La número 2 va a ser la afección pulmonar. En esta el paciente puede cursar con hipoxia o sin ella. La etapa 3 va a ser la respuesta inmunológica adaptativa. Esta va a ser la fase donde nuestro paciente se va a encontrar en una etapa crítica. ¿Por qué? Porque es donde se van a liberar toda la tormenta de citocinas, que son las moléculas proinflamatorias, ¿vale? Y la etapa 4, que es la inflamación sistémica o muerte, que es donde nuestro paciente pues realmente no va a tener muchas probabilidades de salir. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, recordemos que el SARS-CoV-2 va a ocasionar una linfopenia con predominio en linfocitos TCD4 y TCD8, ¿vale? Y recordemos que en los pacientes graves va a ocurrir una leucocitosis con el incremento de neutrófilos y linfocitos. Esto va a aumentar las células CD4 y va a disminuir las células T de memoria. Esto va a hacer que interfiera la producción de los interferones a nivel del sistema nervioso central. Y estos interferones me ayudan para que el virus no pueda replicarse. Tienen como un efecto antiviral, pero al haber disminución de los linfocitos CD8 y TCD4, pues no se van a crear estos interferones que van a crear esta actividad. Por lo tanto, va a quedar libre lo que es la ECA2 y va a ser más fácil que el virus, por medio de su proteína S, se adhiera a las células gliales en un principio del sistema nervioso central. Todo esto estamos hablando de que va a ocurrir en pacientes que tengan una mayor incidencia de síntomas neurológicos o pacientes que se encuentren más graves, es decir, pacientes que se encuentren cursando alguna meningitis, alguna encefalitis, algún infarto cerebral, alguna isquemia, alguna trombosis cerebral, una hemorragia cerebral, que cursen con datos de epilepsia, encefalopatías, ya sea necrotizante o hemorrágica, ¿vale? Es decir, en pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos o con cuadros severos de la infección por COVID, ¿vale? También tenemos que algo muy importante en todo esto va a ser los mediadores de las tormentas de citocinas, que básicamente van a ser van a crear que nuestro sistema nervioso central cree mecanismos de autoprotección que van a crear una hipoxia o alguna otra causa metabólica. Tenemos que, bueno, muchos investigadores describen las manifestaciones neurológicas en pacientes enfermos o contagiados por el virus del SARS-CoV-2, pero todas estas investigaciones que se han hecho han sido en pacientes en los que se les ha aislado el virus, ya sea en secreciones pulmonares, en sangre, en heces, en saliva y en orina, pero a nivel del sistema nervioso central tenemos una gran limitante, puesto que realmente la única manera de aislar el virus va a ser mediante una punción lubar y obtención de líquido cefalorraquídeo, y la número 2, que va a ser mediante obteniendo una parte del tejido cerebral. Y pues esto realmente sería muy difícil realizarlo, puesto que estamos hablando que son pacientes que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos, que se encuentran con apoyo ventilatorio, o son pacientes que pues realmente realizar un procedimiento de estos podría llevarlos incluso hasta la muerte, ¿vale? Por eso realmente no se ha establecido o no se ha hecho un margen o una escala de saber cuántos pacientes han tenido infección por SARS-CoV-2 a nivel del sistema nervioso central. Tenemos que tener en cuenta que el estudio de este líquido cefalorraquídeo en pacientes
infectados, sería importante para aclarar las características neuroinvasivas del virus, el mecanismo en el cual se adhiere al sistema nervioso central o la manera en la cual lo ataca. Y serviría precisamente en un futuro para realizar interferencias en cuanto a tratamiento, en cuanto a manejo post-infeccioso o durante la infección, y ofrecerle a nuestros pacientes una mejor calidad de vida y atención médica, claro. Ahora vamos con otro tema muy importante. Nos vamos a la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar, de acuerdo a la OMS, va a ser, en cuanto a pacientes con COVID, de primera línea, mejorar la disnea. Todo esto va a ir ligado de tres parámetros o de tres parámetros importantes. Uno de ellos va a ser la disciplina del paciente para realizar sus ejercicios, puesto que a veces son ejercicios quizás muy simples que el paciente dice, no, esto no me está ayudando y deja de hacerlos. El compromiso que tengamos tanto con el paciente y el compromiso que tenga el paciente con nosotros y nosotros con él. Es decir, el compromiso médico y paciente. Este nos va a ayudar a guiar a lo largo de todo el proceso de rehabilitación a nuestro paciente, y del mismo modo nos va a ayudar a guiarlo desde un inicio para poder identificar alguna otra alteración que pudiese haber tenido como secuela nuestro paciente. Ahora bien, de acuerdo a la OMS, la definición de rehabilitación es la intervención que está diseñada para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad o condiciones ya sean agudas o crónicas de un paciente. Y si bien todo esto que les acabo de decir va a estar dado generalmente con los pacientes que tuvieron una presentación clínica de la enfermedad de un cuadro moderado a severo, aunque cabe mencionar que, como ya lo dijimos en clase y nos lo comentó la doctora Perla, que todo paciente que haya cursado con un cuadro de COVID, sea moderado, severo o leve, va a cursar con una afección pulmonar. Claro, obviamente los pacientes que estuvieron con apoyo ventilatorio, que tuvieron sondas de alto flujo o de alto volumen, van a ser los que van a tener mayor afección, pero también va a depender mucho del sistema inmunológico del paciente, de si tiene o no tiene antecedentes personales patológicos de importancia, si cursa con alguna enfermedad crónica en ese momento descontrolada, para poder evaluar quizás la magnitud en la que va a tener secuelas nuestro paciente, ¿vale? Y asimismo hacer una proximidad para saber la demanda que vamos a tener en los servicios de rehabilitación en un futuro, en pacientes post-infectados de SARS-CoV-2. Y bien, también por último, tenemos que, dependiendo de la severidad del cuadro producido por la infección por COVID, va a ser la afección que van a sufrir nuestros pacientes, teniendo desde un rango alto de un déficit de funciones tanto psicológicas, mentales y disneas, como presentar también insuficiencias respiratorias, cuadros de disestrés respiratorios, discinesias, alteraciones neuromusculares, cognitivas, miopatías, neuropatías. Todo esto va a depender, como ya lo comenté, de todos los antecedentes personales patológicos de nuestro paciente, de sus hábitos higiénico-dietéticos y, bueno, de qué tan agresivo haya sido el cuadro que haya tenido nuestro paciente, ¿vale? Les voy a pasar un videito de lo que son las alteraciones neurológicas y lo que son los ejercicios respiratorios para nuestros pacientes post infección por COVID, ¿vale? Aquí vienen ejercicios que nos van a ayudar a disminuir neuropatías, aumentar nuestra oxigenación, tanto a nivel muscular, a nivel orgánico y a nivel pulmonar, ¿vale? Vamos a revisar.
Bien, chicos, pues espero que les haya gustado la clase. ¿Alguna duda? Bueno, pues estoy para resolverlas al ratito que suban mi clase. Y bueno, muchas gracias por su atención. Bonito fin de semana a todos.